Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la unidad número 7 para primero medio de matemáticas y esta unidad tiene por nombre congruencia de figuras planas. Primero tenemos que entender qué significa el concepto de congruencia y básicamente habla de lo siguiente. Cada vez que yo tenga dos o más figuras y estas figuras aparentemente son iguales, abusando del término igual, refiriéndose a que tienen la misma medida, son del mismo tamaño y por ende tienen los mismos ángulos, nosotros decimos que son iguales. Perdón. Aunque en realidad lo que uno dice efectivamente es que estas figuras son congruentes. El término congruencia significa figuras de igual medida. Cuando uno vulgarmente habla y dice que dos cosas son iguales, está diciendo de alguna manera, o sea, si nos fuéramos a la parte bien filosófica y analizáramos así con un minucioso detalle el lenguaje, ahí nos estamos equivocando, porque si yo digo que dos cosas son iguales, entonces estoy diciendo que la misma cosa, estoy hablando de una sola cosa en puntual. Sin embargo, acá yo digo congruentes, cosas que tienen igual medida. Por ejemplo, dos zapatillas del pie derecho de la misma marca. O si ustedes, por ejemplo, comparan dos pilas de una misma marca, o dos hojas del cuaderno, uno dice son iguales, pero es que en realidad no son iguales, son congruentes porque tienen la misma medida, tienen la misma forma, el mismo tamaño, pero no son iguales porque son dos cosas totalmente distintas una de la otra, cada una existe en forma independiente, ¿ya? Entonces, el concepto que corresponde a eso es el concepto de congruente o de congruencia. Ahora, nosotros en matemáticas, ¿cómo llegamos a establecer que dos figuras son congruentes? Básicamente por medio de una transformación isométrica. Acuérdense que las transformaciones isométricas eran estos movimientos que yo hacía en el plano cartesiano, conocidos como el movimiento de rotación, traslación y el movimiento de reflexión, ¿ya? Por cualquiera de esos tres movimientos, cuando yo se lo aplique a alguna figura, obtengo una segunda figura que le llamamos la imagen de la primera, y esta imagen resulta ser congruente porque las transformaciones isométricas, su gran regla era que preservaban lo que eran los ángulos y las medidas. Por lo tanto no variaba en nada la figura. Lo que podía variar era su posición original, o sea, que si la teníamos de manera vertical, por ejemplo, mediante una rotación de 90 grados, su forma quedaba ahora horizontal, pero su tamaño y sus ángulos no variaban absolutamente en nada. Por eso acá dice también que poseen las mismas medidas y los mismos ángulos. Y los segmentos, además, o sea, los segmentos, los pedacitos de líneas, y los ángulos también, y los mismos puntos de las figuritas que nosotros vamos ahora a ver, cuando son correspondientes entre sí, es decir, cuando yo, por ejemplo, reflejaba un punto respecto de otro, o sea, ponía un puntito como espejo, y un punto P que yo quería reflejar, me daba un punto P'. Este punto P' es homólogo al punto P original. Homólogo quiere decir que se corresponden, porque entre ellos son el reflejo, ¿ya? Entonces acá en congruencia se habla de los segmentos, de ángulos y también de los puntos homólogos. ¿A qué nos referimos puntualmente con la congruencia? Por ejemplo, básicamente vamos a hablar más que nada de triángulos, pero cualquier figura geométrica puede tener alguna figura congruente. Piensen acá en el siguiente, observen acá el dibujo, que yo tengo acá dos triángulos, y ocurre lo siguiente, ocurre que tengo un primer triángulo, el triángulo ABC, que tiene ahí sus vértices A y B, A, B y C, y también tiene sus respectivos ángulos, 40, 60 y 80 grados. Este triángulo ha sido trasladado según este vector y me ha dado este segundo triángulo, que es el triángulo A', B' y C', que es la imagen de este, de acuerdo a este vector de traslación. Recuerden que la traslación no variaba su forma original, o sea, no lo invertía ni nada, sino que queda en la misma posición, solo que se movió. ¿Ya? Y acá lo que se dice es que el triángulo ABC
va a ser congruente con el triángulo A', B' y C'. El símbolo de congruencia es el siguiente. Ese símbolo es un igual y le dibujan una especie de onda arriba. Ya, y ese símbolo significa congruente. Y cuando dos triángulos son congruentes, cada una de sus partes es congruente a la parte del otro triángulo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que yo acá escribí lo siguiente. El trazo AB, o sea, el lado AB del triángulo, es congruente con el lado A', B', porque esos lados son correspondientes. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo fijarme en que son correspondientes? Porque tienen la misma medida. Acá no le coloqué la medida, pero supongamos que tienen la misma. Y porque subtienden los mismos ángulos. Acá está, en el A' está el 40 y en el B' está el 60. Acá pasa lo mismo. Ya, por eso es que esos dos son congruentes y no el A con otro. El ángulo A, 40 con el ángulo A', el ángulo B con el ángulo B', y el ángulo C con el ángulo C'. ¿Ya? Asimismo los lados BC con el lado B, perdón, el lado BC con el lado B', C', y el lado AC con el lado A', C', son lados o segmentos homólogos. ¿Ya? Cuando yo demuestro que cada una de sus partes son congruentes, puedo decir inmediatamente que la figura completa es congruente a la otra. Entonces, eso es cuando se habla de congruencia, de figuras planas. ¿Ya? Y, por ejemplo, si yo quiero comparar que un cuadrado es congruente con otro, bastaría con que mirara si la medida del lado es igual o no a la otra. Supongamos que tengo el siguiente cuadrado, suponiendo que es un cuadrado efectivamente, A, B, C y D. Tengo el siguiente cuadrado y voy a decir que el lado mide 2 centímetros. Y voy a tener otro cuadrado acá con otras letras D, E, F y G. Y también voy a decir que el lado mide 2 centímetros. Como yo sé que un cuadrado tiene los 4 lados iguales y los ángulos interiores son de 90 grados siempre, o sea, son ángulos rectos, y este otro también es un cuadrado y también el lado es de 2 centímetros, y obviamente para que sea un cuadrado los ángulos interiores son ángulos de 90 grados, puedo decir inmediatamente que estos dos cuadrados son congruentes. Entonces puedo decir que el cuadrado ABCD es congruente con el cuadrado DEF y G. ¿Ya? Inmediatamente puedo comprobar eso. Otra figura conocida con la que yo puedo ver congruencia son los círculos. Pero con los círculos es bastante sencillo, porque basta solamente con que sus radios sean iguales. Supongamos que tengo ese círculo y el radio, que es la línea que sale desde el centro al borde, mide 3 centímetros. La posibilidad de que haya un círculo o una circunferencia congruente es que ella también tenga el mismo radio. ¿Ya? Si tengo una circunferencia de un radio mayor, obviamente ya no son congruentes. Entonces, para fijarme en la congruencia en general, basta con ver algunos detalles simplemente. ¿Ya? Entonces recuerden bien, para que dos figuras sean congruentes, sus lados homólogos tienen que ser de la misma medida, los ángulos homólogos tienen que medir lo mismo, y con eso yo demuestro que son evidentemente congruentes. No son iguales, son de igual medida. ¿Ya? Simplemente es eso la congruencia, no tiene mayor complejidad. Y una figura congruente aparece debido a que yo a la figura original le aplico un movimiento isométrico o una transformación isométrica, entendiéndose por una rotación, una traslación o una reflexión o una composición de algunas también. ¿Ya? Vámonos a ver entonces lo que es la congruencia de triángulos, porque hay unos casos especiales en cuanto a los triángulos, donde yo basta que me fije en algunas cositas simplemente
para poder ver inmediatamente que el triángulo completo es congruente con el otro. Entonces vamos a ver perdón, vamos a ver los que se llaman los criterios de congruencia de los triángulos. Entonces los criterios de congruencia son tres, o por lo menos los que estudiamos nosotros en esta oportunidad son tres. Y estos criterios de congruencia tienen nombres de acuerdo a las cosas que son inmediatamente iguales. ¿Para qué me sirven los criterios de congruencia? Para demostrar que evidentemente dos triángulos son congruentes. Ahora yo ya no me fijo, según estos criterios, no me voy a fijar en cada parte del triángulo con los otros lados del otro triángulo. O sea, no me voy a fijar en que cada lado homólogo sea de igual medida que el otro. Basta con que yo me fije en tres cositas y los otros datos que me falten tienen que ser iguales a los restantes. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. En el caso de los triángulos, como tienen pocas cosas, basta que yo me fije en algunas puntuales y lo demás se deduce inmediatamente, porque no puede ser de otra manera. Entonces, el criterio ALA, que así se escribe ALA, quiere decir ángulo, lado, ángulo, dice lo siguiente: si dos ángulos de un triángulo, este va a ser mi triángulo original, el ABC. Dice que si dos ángulos de un triángulo A y B miden lo mismo que dos ángulos del otro triángulo, o sea, este va a ser el otro triángulo, no importa que estén al revés. Acuérdense que puedo pensar que este fue derrotado. AB, y acá también tienen AB. O sea, si dos ángulos de un triángulo miden lo mismo que dos ángulos del otro triángulo, aquí estoy cumpliendo eso, y los lados comprendidos entre los ángulos son congruentes, aquí tiene que decir, y el lado comprendido entre los ángulos son congruentes. O sea, fíjense que aquí hay dos ángulos y aquí hay un lado que queda metido entre medio de los dos. Si ese lado es igual al otro lado que también está metido entre los dos ángulos, si mide lo mismo, si son congruentes, entonces inmediatamente los triángulos completos, o sea, todo el triángulo ABC con todo el triángulo EFDEF es congruente. ¿Ya? O sea, basta con que yo demuestre este criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, es igual a ángulo, lado, ángulo, entonces los dos triángulos son congruentes inmediatamente. ¿Por qué? Preguntarán. Porque este ángulo tiene que medir un valor C. Porque cuando yo sume los tres ángulos de un triángulo, eso me tiene que dar 180. Supongamos que acá entre estos dos suman 120. Entonces lo que falta es 60. Pero acá también se repetían en el otro triángulo. Entonces aquí también suman 120. Por lo tanto aquí también tienen que medir 60. No hay otra opción. ¿Ya? Y si este medía 5 y este también medía 5, este lado, como este ángulo vale, no sé, 40 y este vale 60, y acá este también vale 40 y 60, este lado, el DF, tiene que ser igual con el AB. ¿Ya? Entonces, si yo demuestro este primer criterio, ALA, inmediatamente el triángulo completo es congruente. Para eso me sirven los criterios. ¿Ya? El segundo criterio se llama el criterio LAL. Ahora es al revés: lado, ángulo, lado. Tengo dos lados, un lado y otro lado, y el ángulo que quede entre medio de esos dos lados debería ser congruente al otro. El criterio dice lo siguiente: si dos triángulos tienen dos lados correspondientes congruentes, cuando dice lado correspondiente son uno al lado del otro, y el ángulo que forman los lados congruentes mide lo mismo, o sea, este lado aquí, este ángulo aquí, entonces los triángulos son congruentes. Lo repito: si dos triángulos tienen dos lados correspondientes congruentes y el ángulo que forman los lados congruentes mide lo mismo, entonces los triángulos son congruentes. ¿Ya? Perdón. Quiere decir, si este lado de acá es igual que ese lado de ahí, y este lado de acá es igual que ese, entonces falta
que el ángulo que queda entre medio de estos dos lados mida lo mismo, entonces estos dos triángulos inmediatamente son congruentes. Quiere decir que este lado, esta diagonal de acá, tiene que ser igual, no hay otra opción. Y este ángulo de aquí tiene que ser igual con ese, y este de acá tendría que ser igual con ese, no hay otra opción. ¿Ya? No puede haber ninguna otra opción. Entonces, si yo compruebo ese segundo criterio, inmediatamente los triángulos completos y por ende los lados homólogos son congruentes. Ese es el segundo criterio. Y el último criterio tiene por nombre LLL, o sea, lado, lado, lado. Y dice lo siguiente: si las medidas de los lados correspondientes de dos triángulos son las mismas, entonces los triángulos son congruentes. Es decir, si este lado CA, que se corresponde con el DE, mide lo mismo, si además el CB, que se corresponde con el FE, mide lo mismo, y por último el AB, que se corresponde con el DF, son lo mismo, entonces los triángulos son congruentes. Por lo tanto, los ángulos que van a estar adentro también son congruentes. ¿Ya? Es simplemente eso, niños. Hay que trabajar con esos tres criterios de congruencia. Hay que resolver algunos ejercicios. Me van a dar la medida de algunos lados y puedo ver otros. Reemplazo y voy ocupando estos tres criterios. ¿Ya? Generalmente ocupamos estos tres criterios y nada más. A veces aparece un cuarto que es lado, lado, ángulo, pero ese ángulo se pone al lado mayor. Pero eso no lo vamos a ocupar en esta oportunidad. No nos interesa todavía. Así que esa es una parte muy importante. Entonces, muchachos, es básicamente eso esta materia. Como les decía en un principio, la congruencia tiene que perdón. La congruencia se refiere a figuras que son de igual medida entre sus lados homólogos, entre sus ángulos homólogos y entre los puntos homólogos también. ¿Ya? Y se genera una figura congruente a partir de algún movimiento isométrico, rotación, reflexión o traslación. ¿Ok? Así que les voy a dejar una guía para que trabajen, con información para que lo complementen y con algunos ejercicios resueltos también para que puedan observar. Cualquier duda ya saben dónde pueden contactarme. Que les vaya muy bien y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Hasta pronto.